Bienvenido al podcast de Capillo Calvario Chihuahua, un espacio para profundizar en nuestra fe en Jesús. En esta serie, El Evangelio de la Carne, confrontamos un concepto engañoso que puede apartarnos de una vida abundante en el Espíritu por medio de la fe. Ponte cómodo y acompáñanos en esta conversación del día de hoy. Muy bien. Tengo ganas de decir, estamos de regreso. Estamos de regreso. No estamos después de una semana. Oigan, ¿saben qué estaba pensando? Que estaría padre compartir. ¿Qué recuerdos chidos tienen de cuando nos tocó escuchar este discipulado? O sea, bueno, creo que estuvimos nosotros tres y luego tú lo tomaste aparte, ¿no? Aparte. Uh-huh. Pero hay recuerdos chidos de Marcial, que fue quien nos dio este discipulado. Y así como las personas están aprendiendo lo que nos fue enseñado, pues nosotros también lo escuchamos de alguien que ya lo platicamos en el primer episodio. Pero no sé si tengan algún recuerdo chido. La verdad, los míos no son chidos. O sea, fue de mucha bendición y siempre que estábamos juntos nos la pasábamos bastante bien. Uh-huh. Pero casi siempre, ahí donde el periférico se vuelve la cantera, Fernie y yo empezábamos a discutir. O sea, de regreso. Ajá, Fernie y yo teníamos ideas bien diferentes acerca de este tema que no nos dábamos cuenta. O sea, lo diferente que pensábamos en este tema. Y es muy obvio, o sea, Fernie es la clásica persona cristiana que siempre cumplió con todos los estándares desde afuera con poco esfuerzo. Uh-huh. Y pues yo fui lo opuesto, o sea, yo fui hijo de pastor, lo peor. Por causa de gente como yo vituperan el nombre de Cristo. Entonces, para mí era muy fácil agarrar esto. O sea, una gracia inmerecida es más fácil agarrar para alguien como yo. Yo ya sé que no me la merezco. No había hecho nada para merecérmela. Es más difícil para alguien como Fernie, que al menos en teoría había hecho todo lo que era necesario, recibir esto. Entonces, pues en lo que lo aprendíamos juntos y que yo, o sea, me era muy difícil a mí ponerme en sus zapatos. O sea, como que siento que yo cuando se lo explicaba parecía que estaba exasperado, pero realmente era que no entendía qué era lo que ella no entendía. Uh-huh. Y en esos procesos, o sea, Dios trabajó un chorro en nuestras vidas. Dos ángulos bien diferentes, ¿no? O sea, sí, nuestro matrimonio se fortaleció mucho, pero todos los días que teníamos el curso, después del curso nos peleábamos. O sea, a lo mejor eran pleitos más bíblicos, pero, o sea, no era de que es que nunca lavas los platos, no era eso, pero sí terminábamos así como que un poquito tensos, o sea, de que estábamos realmente hierro con hierro. Pero pues a mí hasta ese momento no me había tocado que eso aplicara con mi esposa, o sea, que nos estuviéramos afilando. Yo en la explicación, pero en la aplicación del fruto del Espíritu Santo, o sea, pues sé paciente, vato, ámala. O sea, no. Es lo chido de este tema, ¿no? Que crea mucha conversación, pero ahorita lo platicábamos antes de grabar, que son temas que como cristianos conocemos, pero no profundizamos mucho. Uh-huh. Y al profundizar, pues abre un tema de conversación. Sí. Yo me acuerdo mucho que en muchos temas, cuando estaba oyendo a Marcial explicarlas, era así como que, o sea, por fuera era así, oh, sí, cierto, y luego así era. O sea, era así, o sea, como que era, pues no lo manifestaba, ¿verdad? Pero era así como un choque bien fuerte en mi mente. O sea, muchas cosas. Por ejemplo, el tema del bien y el mal. Sí. Era así, lo que decías en el podcast pasado de, entonces no hay bien y mal. Uh-huh. Entonces, ¿cómo vamos a vivir? Uh-huh. O sea, para mí en muchas ocasiones sí fue decir, sí. Uh-huh. Así como... ¿Y saben qué me causaba a mí? No conflicto, pero... O sea, hablando de eso, o sea, como decir... Esto no está bien, no está... Uh-huh. Algo hay mal aquí. Y luego ves la vida de Marcial y lo ves viviendo su vida cristiana. Y así... pues pleno dentro de lo que se puede como un ser humano, ¿verdad? Pleno, feliz, con todo el conocimiento que tenía. Yo decía, hay algo más que no nos está diciendo. O sea, falta porque yo no me siento así todavía. Y sí, pues era parte del plan, ¿no? O sea, como ir lento. Desglosarlo poco a poco. Sí. De hecho, quién sabe si a él le hubiera gustado la idea de que hiciéramos el podcast. No probablemente no. Sí. Para mí son recuerdos como bien agridulces. Sí. Porque, o sea, Marcial me ayudó a encontrar algunas piezas que faltaban
algo que tú has dicho otras veces, David, como hay mucha gente que cree esto pero no lo sabe o algo así. Como que algo así pasó. O sea, había conceptos que estaban mal entendidos, o sea, hablando de mí. Y como que él me ayudó a encontrar algunas piezas a través del estudio y la plática y todo, que faltaban para el entendimiento de las verdades que ahí estaban ya en la Biblia. Pero todo el tiempo estaba latente o sea, la realidad de que pues estaba muriendo. Entonces, cada que salía de su casa era como, qué chido esto, quién sabe cuánto nos va a durar. Sí. O sea, entonces era así como, estuvo bien padre, estoy aprendiendo un montón y, o sea, era así, agridulce es la mejor manera que tengo de describirlo. Sí. Ya estaba grande o Marcial o sea, pues era de su generación. Creo que él tenía una idea bien específica de cuál era la mejor aplicación de esta metodología, por llamarle algo. Y creo que pues nos toca a nosotros averiguar si esta otra opción es... Aunque a mí se me hizo bien chido eso, o sea, no fue un viaje en el tiempo, pero el concepto de vamos a juntarnos en una casa, que nos reciban con café, galletitas, en una sala que se siente pues de señores grandes, o sea, como esa sí, pues sí. Esa ¿cuál es la palabra? Calidez, pero también como de hospitalidad. Pues ya no se practica mucho. O sea, pues nos vemos en un café y platicamos. Sí. Es muy diferente a esa sensación. Y luego encima de eso, el aprender algo nuevo que pueda aplicar a mi vida. Como que he seguido aprendiendo, todos seguimos aprendiendo, ¿no? En la vida cristiana, pero casi siempre para mí son más temas teológicos o como nerds. De, está interesante esto. O de la historia de la iglesia o como de conocimiento, pero algo así que me pegara en mi vida diaria. Yo, malamente, yo sentía pues ya no hay mucho más que aprender. O sea, ya conozco a Cristo. Ya todo es aplicación. Ya estoy en teología. ¿Qué más hay? Nada nuevo hay bajo el sol. Eso se me hizo muy chido. Poder salir y luego decir que donde estoy aprendiendo algo nuevo, pero que tiene aplicación directa y que no había encontrado, o sea, como dices, me faltaban esos huecos de rellenar, no nada más en mi conocimiento o en lo que estoy leyendo, pero en mi vida. De decir, pues lo enseño, pero ¿cómo lo puedo vivir? Eso me sirvió un chorro. Sí, totalmente. Y cómo olvidar el cafecito y todo eso. La verdad. Qué frase tan señorial esa. ¿Cómo olvidar? Pues por eso. Nada más se te olvida el cafecito. O sea, es que en ese contexto tenía que ser cafecito. Sí, un cafecito. Sí, claro. Totalmente. Pues bueno, estamos en... No la última parte del podcast, de la serie, pero en la última parte de explicar tal vez el problema en forma teórica y tratar de aterrizarlo a nuestra vida práctica. Iniciamos con el pensamiento de, bueno, todos los seres humanos buscamos algo. Un algo sin saber qué es lo que buscamos. Y luego, bueno, dijimos, vamos al Génesis para ver qué fue lo que pasó y qué es lo que estamos buscando. Llegamos a la conclusión que fue el pecado que entró a nuestra vida en la forma de buscar ser como Dios y en el buscar esa independencia de Dios y cambiamos el sistema de vida por medio de una relación con Dios a un sistema de vida determinado por nosotros mismos, el cual no es suficiente y hacia allá vamos. Y por eso ese algo que buscamos es interminable. Más o menos en eso nos quedamos la vez pasada, ¿no? Sí. En la búsqueda o más bien en las consecuencias que tuvo esa separación de Dios. La sustitución de un sistema por otro, por así llamarlo. Pero que en esencia cambiar un sistema por otro nos lleva a la misma necesidad. Estamos buscando vida. Sí. Estamos buscando plenitud o esa cosa que falta, que a veces no sabemos describir. O sea, el mundo lo llama la búsqueda de la felicidad. Los cristianos a veces lo vemos como la necesidad de Dios. Entendemos que hay una necesidad de Dios. Un hueco. Un hueco, ajá. Pero ¿qué significa eso? Bueno, realmente es eso. Es la necesidad de la vida, de la fuente de la vida. Y el sistema que se cambió uno por otro es una falsa manera de encontrar vida. Sí. Que probablemente eso es un principio importante en todo lo que vamos a estar platicando. Estamos buscando vida, aunque nadie lo diría así. O sea... De hecho, tal vez ni nosotros que estudiamos estas cosas podríamos describirlo de esa manera. No se siente como que estamos buscando vida, pero eso es lo que está pasando. Al caer en este sistema y estar en esta búsqueda y implementar las decisiones y los pensamientos de distinguir entre el bien y mal y todo esto,
es una búsqueda de vida en el lugar equivocado. Ujú. Y por eso es interminable. Sí. Y ahorita decíamos, tal vez el término vida no es muy fácil de entender o es un concepto que no usamos. Sí, como difícil de relacionarte con Ajá. él. Pero ahorita, ¿qué palabra dijiste tú que? Plenitud. Plenitud se me hizo un buen concepto. Tal vez explica mejor Sí. eso. Sí. Así que Como- si nos escuchan decir plenitud, estamos hablando de vida, o de vida estamos hablando de plenitud. Sí. Que realmente pues plenitud es eso, ¿no? Es como estoy bien. Estoy completo. Estoy completo y eso lo Sí. buscamos. Satisfecho. Pero creo que no, para muchas personas van a batallar en entender cómo es que un set de moralidad nos lleva a la plenitud. O sea, hay quienes van a decir, no, para mí no es importante un set de reglas como para encontrar plenitud. Para mí está bien disfrutar a mi familia y la vida o algo así. Sí. Como no encontrar esa conexión. ¿Cómo creen entonces que buscamos vida o plenitud en la moralidad o en un set de reglas? Sí, porque al principio eso no tiene ningún sentido. No tiene Sí. sentido. Vamos a tratar de conectar esas dos ideas, ¿no? Ujú. Sí. Es que creo que parte del problema que tenemos los humanos es que aún estos conceptos tal vez más personales de disfrutar a mi familia o que haya estabilidad de algún tipo, digamos así, muy general, sea en lo económico o en lo relacional, todo se trata de cómo nosotros medimos o cómo conceptualizamos lo que es bueno y lo que es malo. Que es lo que Entonces- decíamos la vez pasada, ¿no? Del agradable. Ajá, cómodo, agradable, positivo, productivo. Y en todas esas cosas nosotros creamos una expectativa que al no venir de Dios no puede crear plenitud, no tenemos nosotros las herramientas para crear un grupo de expectativas y que esas expectativas creen un resultado que dé plenitud. Ujú. Entonces, a pesar de que a nivel social tal vez hemos determinado lo que es correcto, incorrecto, justo, injusto, etcétera, realmente estas cosas que hemos creado, estos esquemas que hemos desarrollado, por sí mismos no crean plenitud, no dan vida. Ujú. Y hay dos tipos de esquemas. Bueno, hay tres, el de Dios, pero eso lo hacemos a un lado mientras, porque estamos analizando el problema y el problema es que no tenemos a Dios en la ecuación. Pero dentro de esos dos, otros dos que quedan, creo que está el personal, los esquemas personales que hacemos y el general como... Sí, el como colectivo. Colectivo, ándale. Ujú. Como humanidad. Creo que como humanidad, a veces lo que hacemos es decir, no deberías de conformarte al colectivo, debería ser individual, pero aún ese no es suficiente. Podemos hablar primero del colectivo, que son el sistema de estándares colectivo que vemos en el mundo, por ejemplo. ¿Y por qué son problemáticos? O sea, porque creo que esa es una pregunta muy válida. Alguien que podría escucharnos podría decir, pues bueno, hay leyes. En el tráfico, al estar manejando, pues se necesitan leyes, se necesitan estándares. Y de lo que estamos hablando no es definitivamente algo diferente a anarquía. No estamos hablando de eso de ninguna forma. Simplemente estamos hablando cómo los estándares que ponemos los humanos no producen plenitud. Pueden, por una cantidad limitada de tiempo, crear algo que parece paz y que parece armonía. Y lo estoy diciendo así tan preciso como puedo. O sea, por un ratito, el resultado de estos estándares crea la apariencia de eso. Pero pues manejen en el periférico de la juventud a las 6 de la tarde a ver si es cierto que los estándares provocaron alguna clase de plenitud o armonía. No es el caso. Y es que al hablar de estándares no estamos hablando solamente de reglas. O sea, sí hay reglas, pero también expectativas, también como esquemas que la sociedad crea de unos sobre otros. Ideales también entran en esto. Sí. Y podemos identificar la fragilidad de esos estándares, de esos sistemas, en el momento en que se une un estándar con otro. O sea, en el momento en que convive Sí. un estándar con Que otro. colapsan o que... Pues sí. que se enfrentan, o sea, Sí, porque... sí, no es col- Sí, Tan porque a veces más bien colisionan. Más Colisionan, Sí, es lo sí, que estaba exactamente. pensando. Colisionan, sí. Porque vamos a verlo así de manera general. El bien para el país de Rusia, por ejemplo, en este momento, representa el mal para el país de Ucrania. Pero
creo que están convencidos ambos de que tienen la razón. Sí. De que son los buenos. Pero no solamente ellos. Porque Todo el mundo. aquí para ilustrar Sí. es que todos tenemos una opinión Al respecto. basada en nuestra experiencia, en nuestro sistema de reglas y en lo que alcanzamos a entender de cómo funciona el resto del mundo. Entonces, por eso son las opiniones divididas, porque una vez que pones todos los estándares al mismo tiempo y los valores morales y lo que es importante y cuáles prioridades deben de cumplirse, las necesidades de las personas, los derechos humanos, o sea, empiezas a poner todas esas cosas sobre la mesa y es una colisión, o sea... Se pican unas con otras. Exacto. No, y lo interesante es que estos sistemas, y creo que lo hemos platicado muchas veces, pueden empezar con súper buenas intenciones, pero como no tenemos las herramientas para determinar entre lo que es bueno y lo que es malo, lo que es justo y lo que es injusto, aunque hayan empezado con buenas intenciones, lo único que tienes que hacer es que pase el tiempo. Y a veces no mucho tiempo. Ajá, cambian las necesidades o el sistema se corrompe porque la gente que participa de él empieza a abusar de él. O sea, no tenemos las herramientas y ver la historia del mundo debería de enseñarnos. Los humanos siempre hemos creado estándares, prácticamente siempre con intenciones que son generalmente, entre comillas, buenas, y ni esas intenciones se cumplen. Hay algo que se llama resultados perversos. Búsquenlo en YouTube, búsquenlo en Google. Es de las cosas más interesantes. La mayoría de las cosas, la mayoría de las cosas y las decisiones que tomamos los humanos y que imponemos a nivel colectivo tienen resultados diametralmente opuestos al objetivo que inicialmente buscaban. Si pones una regla y un estándar de algo, es más probable que logre el objetivo opuesto al que tú querías lograr que a que logre el objetivo que querías lograr. Es algo increíble. No entiendo cómo es tan difícil para nosotros aceptar que no tenemos las herramientas para determinar lo que es bueno y lo que es malo. Lea un libro de historia, con eso es suficiente. Y desde el principio fue así, o sea, el primer resultado que vemos en el Génesis de empezar a ejercer Autonomía. sí, o sea, empezar a ejercer este poder de determinar qué está bien y qué está mal, ¿en qué desembocó? O sea, lo que dice Génesis es vergüenza, miedo, culpa. Fue desastroso desde el primer instante y ahorita no es distinto. O sea, podemos verlo en Romanos, donde de cierta manera revela cuál sigue siendo la culminación o la consecuencia de seguir tomando nosotros las decisiones. Y lo que dice Romanos 1 es nomás una espiral así descendente espantosa. Sí, cada vez es peor una cosa que la anterior. ¿Ahí la tienes? Como para leer. Sí, aquí lo tengo, voy a leerlo. Lo voy a leer en Reina Valera. Profesando, la palabra de Dios. La única y verdadera. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se entendieron en la lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Amén. Me gustó mucho el versículo 28 porque dice, Él los abandonó a sus tontos razonamientos. Es que ahí está, o sea, a la luz de lo que estamos viendo es muy claro ver cómo Dios dice, bueno, pues si no me necesitas,
A ver, Dale. inténtalo. Y luego este es el resultado. Y es una historia que se repite. A lo mejor Ajá. aquí lo que está describiendo es no sé si decir el extremo, sino Sí. el efecto más grande que se puede llegar. Pero en diferentes niveles esto lo vemos todo el tiempo Ujú. en la Biblia. O sea, al abandonar el consejo de Dios, lo que Dios tiene que decir, el resultado siempre se ve como esto es. Ujú. Nunca sale bien, es imposible que salga Sí. bien. Sí. Andar en lo que yo considero, en lo que yo determino que está bien y que está mal, termina en esto. Ujú. O sea, es eso una y otra vez, y no lo vemos. O sea, es bien raro cómo nos engañamos a nosotros mismos. Nuestro corazón es como si nos tapáramos los ojos una y otra vez ante lo mismo. O sea, como esperando que suceda algo distinto, haciendo las mismas cosas, como dicen, ¿verdad? O sea, haciendo las mismas cosas. Y esperando resultados diferentes. Ajá, exactamente. Y qué triste pensar que aún en el cuerpo de Cristo podemos caer en estos pensamientos, ¿no? O sea, como permitirnos pensar que tenemos la autoridad nosotros de determinar lo que es bueno y lo que es malo, aún en esta parte de nuestro andar con el Señor. Y para echar esto a la conversación, ¿es posible utilizar la Biblia para esto? Ujú. O sea, ¿Pues pregunta? sí, es pregunta, Ok. o sea, para abrir la conversación. O sea, es posible utilizar la Biblia y decir, es que aquí dice que está bien, es que aquí dice que esto está mal. Y terminar cayendo lejos de lo que Dios quería. Ujú. O apegarnos a la Biblia nos va a preservar de caer en este error. Tristemente es lo primero. Yo creo que es lo primero. Porque creo que también depende del esquema de iglesia, o sea, el tipo de comunidad. Creo que tal vez en una iglesia como Capilla, donde es un poquito diferente como vemos la jerarquía entre feligrés y pastor, o cristiano que viene a la iglesia y el pastor o el que está en el arriba, en el escenario o el púlpito, como le quieran llamar. Creo que es diferente. Me gustaría decir que es más sano, pero también eso podría caer en somos mejores que todos. Pero no es el caso, no es lo que pienso. Más bien, pienso que en un esquema como el de Capilla hay algunos peligros que se evitan por el simple hecho de que si tú usas la Biblia como pastor para decirnos que algo está mal y es tu gusto, al estudiarla verso a verso es muy obvio. O sea, porque a mí no se me hace mal que los líderes tengan gustos y que tengan formas de trabajar y que prefieran ciertas cosas sobre otras. A mí eso no se me hace inmoral. Se me hace normal. Todos tenemos preferencias. Eso, ¿cuál es el problema? Pero hay comunidades cristianas donde las preferencias del pastor y los temores del pastor le agregan así como pie de fotografía un versículo bíblico que está sacado de contexto y el temor del pastor o la falta de fe del pastor o el gusto del pastor se vuelve una expectativa sobre toda la congregación y algo que Dios puso en el corazón del pastor para que él viviera. Ahora toda la congregación está esclavizada a ese estándar del pastor. Entonces, no creo que la Biblia sea el problema. Creo que el esquema eclesiástico sería el problema, donde si el pastor es considerado como la voz de Dios o el representante divino en la tierra y superior a los demás a nivel espiritual, en esos casos creo que la Biblia es utilizada como en el primer caso, en la primera situación. Es que siempre que nos alejamos de Dios, sucede esto. O sea, ¿qué pasó cuando Dios le da la ley a Israel? Toman la ley y es como, no sé, se me viene a la mente esta imagen que es como si tú escribes un libro, se lo estás dando a otra persona y te sientas para empezar a explicarle lo que dice el libro y esa persona se levanta y se va. Uh-huh. ¿Me explico? O sea, y va a entender lo que él quiere entender, Uh-huh. lo que le dé la mente. Uh-huh. Y es exactamente lo que hizo Israel y es exactamente lo que podemos hacer en cualquier momento nosotros si nos alejamos de Dios. ¿Qué hizo Israel? O sea, ¿qué les reclamó Jesús o qué enfrentó Jesús a los fariseos? Es, por ejemplo, está escrito, no matarás. Y lo que dice, pero es que no se trata nomás de un asunto biológico, o sea, de que deje de haber vida. O sea, el no matar trasciende a lo físico, trasciende Uh-huh. Uh-huh. al cuerpo. Uh-huh. Es
herir, es lastimar, es ir en contra de tu hermano. La intención en el corazón termina siendo el insulto o en asesinato. Ajá. Desde un punto de vista. Tiene el mismo peso. Así es. Entonces, cuando Dios da la ley, el Israel se alejó inmediatamente del propósito de la ley. Uh-huh. Ahora nos sucede lo mismo. O sea, teniendo nosotros la revelación de Cristo, si nos alejamos del Señor, de la fuente, si solo leemos y decimos, esto significa esto. Uh-huh. Sí, entonces ahora tú no tomas café, tú vas de faldas largas, tú no puedes traer el cabello largo en la batería. No, ya me lo corté. Sí. Así deben de ser las cosas. No tanto. Solo desde este ángulo. Ahí corto, largo. Corto. Cristiano, business pagano. in front, party in back. Pero eso es triste, o sea, porque ahí hay tantas personas que a lo mejor no son esclavas del pecado, pero son esclavas de las ideas de su pastor. No sé si les tocó ver un video o les mandé un video donde un hermano, que yo estoy seguro tiene súper buenas intenciones, y es lo que me da más tristeza, afirma con absoluta certeza y con acento sudamericano de pastor que la cafeína viene de la cocaína. Sí. Es de que, canijos, es como decir, la bicicleta viene del tomate. O sea, cero, no hay nada de verdad en lo que está diciendo. Uh-huh. Pero pues se le ocurrió, entonces los hermanos de su iglesia no toman café. Uh-huh. Eso es algo súper triste. O sea... Pero te imaginas también el nivel de herejía que representamos para ellos. No, claro, sí. Claro. Otro problema que yo veo es que, o sea, contestando tu pregunta, es que depende de qué es lo que entendemos que es la Biblia. O sea, si vemos la Biblia como un manual de reglas, vamos a usarlo de una manera seguramente incorrecta. Pero no es el único caso. O sea, hay gente que ve la Biblia como una carta de amor. Hay gente que ve la Biblia como la voy a abrir y me va a decir exactamente lo que necesito saber, como un libro casi mágico. Como un horóscopo. Sí, así, místico. O como un libro de sugerencias. O casi como se dice del Corán. O sea, es palabra dictada de Dios. O sea, Dios mismo dictó esto. Y luego, depende del ángulo que le quieras dar a la Biblia, incorrecto, obviamente, va a ser utilizado. Entonces, si lo agarras como un manual de reglas para decir, aquí dice exactamente lo que necesitamos hacer, ya empezamos mal, porque no es la intención de la Biblia. Y es que estamos en una condición en que somos capaces de corromper cualquier cosa. Cualquier cosa que Dios nos da, tenemos la capacidad de corromperla. Y es que la cosa es que no vamos a caer en el sistema del que estamos hablando, es que estamos en él. Ajá. Así es. O sea, así existimos, así funciona. Y entonces todas las cosas entran en ese esquema y las acomodamos porque ya está, el mundo opera en el sistema de tener que determinar. Saberlo. O sea, no es algo a lo que a veces operamos en el mundo, el entorno opera, y sin Cristo ya estábamos en ese sistema. Y eso es importante porque podríamos ver los extremos. Si el gobierno empieza a determinar lo que está bien o mal fuera de Cristo, y entonces hacemos una categoría. Si la iglesia hace esto, si las familias, pero si lo vemos así como que ya estamos en ese sistema. Eso fue lo que pasó en el Jardín del Edén. Y era lo que hablábamos en los episodios anteriores, ¿no? La consecuencia de estar separados de Dios es tener que vivir en este sistema. Entonces todo va a entrar a ese sistema o todo es parte de ese sistema y lo vamos a ver con ese filtro. A menos que haya algo diferente. Sí. Y realmente no hay, fuera de Cristo, no hay nada que pueda reemplazar ese sistema y lo necesitamos de cierta manera. O sea... Sí, el sistema no es malo. Ajá, no, y aparte, sea bueno o malo, dependemos de él. O sea, como seres humanos... No tenemos opción. No tenemos opción. Punto, sí. Ajá. Necesitamos, en nuestro ser lo busca, pero también como humanidad. O sea, si a mí me ponen como presidente de México, pues... No me queda otra más que recurrir a ese sistema para controlar gente. Sí. O sea, es la única manera en la que podemos organizarnos. Sí, es que estamos en ese sentido atrapados en el sistema. Eso. O sea, no hay manera de escapar. O sea, sí hay, pero bueno, estamos hablando aquí del problema. Sí, del diagnóstico todavía. Y entonces la Biblia se usa de esa manera. O sea, malamente, definitivamente no es lo que estamos diciendo. Y no estamos diciendo que no es importante la Biblia o que no es la palabra de Dios. Pero esa imagen que me presentabas tú ahorita, Jaime, o sea, tomamos la Biblia y corremos de Dios para decir gracias Dios. O sea, yo la leo y yo me encargo. En lugar de entender
el origen de lo que Dios quería y cómo Dios administra el bien y mal y Dios dicta qué está bien y cuándo y qué se hace y en qué momento. Y eso nos presenta una posibilidad bien diferente que choca totalmente con el esquema en el que estamos. O sea, todo así funciona. En las casas hay reglas, en las familias, en las relaciones, en cualquier tipo de relación, de noviazgo, de matrimonio, de amistad. Hay cosas, hay reglas no escritas que se asumen, hay estándares, hay cosas culturales, personales, generales. O sea, todo funciona así. Sí. Y lo triste es, yo pienso mucho en las implícitas, porque no siempre son implícitas para todos, pero cada uno de nosotros cree que sus reglas implícitas son obvias para todos. Entonces lo que esperamos de los demás, que los demás no saben que tienen que hacer, es todo un tema en los matrimonios, es un tema bien complejo. Por eso la gente se ofende. Ajá. Totalmente. Por eso hay problemas entre personas. O sea, cuando empezamos a analizar las consecuencias que tiene este sistema en las personas, vemos cosas como las que tenemos aquí. Culpa, sentimiento de culpa, de fracaso, temor, vergüenza, por ese sistema, nada más. Sí. Porque no podemos esperar otra cosa, y Jesús lo dijo, ¿verdad? O sea, en el mundo, cuando dice en el mundo van a tener aflicción, pues ¿qué otra cosa pueden esperar? O sea, ni se deberían de sorprender siquiera cuando los persigan, o sea, es porque es la consecuencia del sistema que eligieron para vivir, para buscar vida. Sí. Y cuando hablamos de estándares, podríamos hablar de cada uno de estos, por ejemplo. ¿Cómo el experimentar vergüenza revela un estándar? O sea, es pregunta abierta como para... ¿Cómo cuando yo siento vergüenza, qué tiene que ver eso con un estándar? Pues bueno, se me ocurren varias cosas, ¿no? Una es, por lo general, es porque no cumplí las expectativas sociales de cierta situación, ¿no? No sé, desde lo más básico, si voy corriendo y me tropiezo. Porque me da vergüenza, porque me veo torpe ante los ojos de los demás, porque se espera que un adulto camine o pueda correr sin caerse. No veríamos pecado en esto, pero nos expresa una idea, es algo que se espera y lo puedes llevar a los extremos, ¿no? O sea, si cometo, no sé. Sí, engaño a mi esposa. Por ejemplo, y termino en una situación vergonzosa. ¿Por qué? Porque ofendí a Dios, rompí las reglas de la sociedad, rompí las reglas del matrimonio, falté a mis votos. Entonces hay estándares, hay cosas que se esperan de alguien casado que no es eso. Qué chido, porque ahorita que decías de lo de tropezarte, nadie diría que eso es pecado y no es pecado tropezarse. Bueno, depende en qué la Biblia en el Salmo 91 no es cierto, no va a ser eso. Pero revela ese sistema en el cual estamos, que es el sistema de pecado, de nosotros determinar las cosas, de no buscar a Dios. Y aquí poco a poco se va asomando el concepto más grande de pecado, de estar lejos de Dios. Eso se me hace muy chido poderlo ver. En otros episodios les decía que yo ya estoy así como que veo el pecado en todo, pero no porque todo sea malo, sino más bien veo la mancha de lo que Adán y Eva hicieron en esta humanidad. Como todo se contaminó a causa de eso, sí. Y los están, o sea, viendo del sistema de bien y mal en el que decidimos vivir, en ese sistema produjimos estándares. O sea, la consecuencia del sistema es tenemos que hacer estándares para poder sobrevivir. Y los estándares que hemos implementado, por ejemplo, hablando ya así como a nivel social, no en lo individual. No en lo individual, a nivel social, son losas bien pesadas que ahorita... El arqui. Está... Losas. Pudo haber dicho piedras. Cargas. Tenía que decir losas. Son cargas muy pesadas que la sociedad lleva. Por ejemplo, algo que a mí me sorprende mucho ver, o no me sorprende, pero sí me da mucha tristeza ver, es el tema del éxito. O sea, el estándar de éxito que ahorita vivimos en este tiempo ves gente dejando a familias, dejando a sus hijos, así por alcanzar el éxito. O sea, hay personas que han hecho de tener dinero, por ejemplo, una posición dentro de la empresa, el objetivo de vida. Porque eso es lo que ahorita es el éxito. Vean, es un estándar. Es un estándar. El estándar de éxito que tenemos ahorita no se parece al de hace 20 años, 40 años. O sea, hasta hace poquito tiempo hacía fotografía
Y uno de los productos que vendíamos era con los niños de kinder. Así, ¿qué quieres ser de grande? Y quieres ser de grande. Pues antes era policía, bombero. Transformer. A mí me Sí, tocó Spider-Man. astronauta. Avión. ¿Cómo? Yo era astronauta. Astronauta. O sea, son de esas cosas. Ahorita quiero ser youtuber, quiero ser influencer, quiero ese tipo de cosas. Qué bonito. Ya sé. Entonces, los estándares que a nivel social que ahorita estamos cargando nos orillan a ciertas conductas y no volteamos a ver a Dios en eso. Pero fíjate, quiero como echar algo para ampliar la idea de cómo los estándares son problemáticos. Porque si ponemos la idea de trabajar duro, la diligencia, proveer para tu familia, huir de la mediocridad, darle buen ejemplo a tus hijos, crear una vida cómoda. No ser flojo. No ser flojo. Enseñarle a tus hijos todas estas cosas. Todo eso. No es malo. O sea, no se ve mal. Por sí solo no se ve por mal. sí mismos son... o sea, no tienen un valor... Bueno, tal vez serían cosas positivas, tienen un efecto. Pero como esas cosas que se persiguen o que están metidas en toda esta idea del éxito terminan causando algo que no siempre es positivo o que tiene un efecto, tal vez no lo que Dios quería, tal vez no lo que a donde Dios nos quería llevar. Y eso permea porque esa carga se pasa a los hijos. Sí. Y entonces, como tienes que ser exitoso y la diligencia y el trabajo, entonces los deportes, empezar a trabajar cada vez más jóvenes. O sea, se crea todo un sistema con una escala de valores en una familia que posiblemente está lejísimos de lo que Dios quería hacer en esa familia. Y el problema que yo veo es que son cosas positivas o buenas, pero como son muchas veces inalcanzables, porque son estándares que nosotros nos ponemos y cada uno de nosotros es diferente y nadie va a poder hacer lo mismo exactamente. O sea, si tú me pones si te pongo a ti como meta y yo quiero ser como Jaime, pues nunca no lo voy a lograr porque no soy tú. ¿Qué es lo que produce eso? El efecto contrario, que es fracaso, dolor, vergüenza, resentimiento en un chorro de casos, frustración. ¿Qué es lo que pasa entre padres e hijos? Y el hijo se siente, el papá se decepciona de su hijo, el hijo se siente avergonzado, decepciona y luego frustración. Y ahí está el problema de esos estándares. Muerte. No, y se me hace bien interesante porque los estándares que no nos importan para nosotros son como fáciles de superar. Tenía una conversación hace un par de meses con un grupo de parejas, así como puras parejas casadas. Y en la conversación alcancé a escuchar que alguien decía, no, es que tú no entiendes todas las expectativas que se tiene de las mujeres. Y empezó a enlistarlas y ninguna era objetiva. O sea, todas eran así un montón de cargas horriblemente pesadas. Que alguien en algún lugar se inventó así. La tía de alguien se inventó esa expectativa. Y lo único que tienes que hacer, yo como vato, o sea, nada más como un testigo, yo decía, pues nada más ignora la expectativa. O sea, pues no. Sí. O sea, literal, no lo tienes que hacer. ¿Quién te dijo que tenías que hacerlo? No lo hagas y ya. ¿De dónde viene? Ajá. Pero para mí es muy fácil decirlo con una mujer porque pues yo soy hombre. Sí. Cuando alguien me dice de las expectativas de los hombres, me es más difícil quitarme ese saco de encima. Claro. Cuando lo ves en un tercero es muy fácil. Y ahí es donde te das cuenta que los estándares ni siquiera son tan productivos o no crean el resultado positivo que creemos que crean. Crean más vergüenza, destrucción, humillación, resentimiento. Lo vi en esa conversación. Me dio tanta tristeza ver a mujeres que yo creo que yo sé que aman al Señor, sintiéndose fracasadas porque no estaban cumpliendo con un estándar que nadie en su vida les pedía cumplir. Nadie. O sea, nada más era una persona imaginaria que era la sociedad inventada en algún lugar. Pero le preguntas a su esposo así, oye, ¿tú quieres que ella haga eso? Y él, ¿qué cosa? No. Pero fíjate, aquí es donde se amplía el concepto de estándares o sea, de donde no hay vida. Porque por sí mismos tal vez no podría decir que son pecaminosos. No. Entonces no estamos hablando de pecado en el sentido obvio o de lo que sabemos que es pecado, ¿no? O sea, como muy claramente, muy grotesco. Estamos hablando de que como eso no viene de Dios, el resultado es contrario a lo que Dios da, que es vida, que es plenitud, que es satisfacción y contentamiento. Sí. Entonces,
Yo creo a eso te referías cuando decías, veo pecado en todos lados. Ajá. Sí. Porque no es que estés viendo quién hace mal. Todos están mal. Sino como el pecado es también un concepto más complejo Sí. que solamente hacer cosas malas. Sí. Sí. Sino es no estar dirigidos por Dios, no estar en lo que Dios nos quiere y lo que Él pide de nosotros. Y caemos en eso. Y es un peso bien difícil de llevar. Ujú. Y te lo puedes traer a toda. En este caso era la expectativa sobre las mujeres. Pero ¿qué tal sobre los padres, sobre los hijos, los pastores, los líderes de la iglesia? ¿Cómo se debe ver un cristiano? Y empezamos a poner capas y capas y capas y se vuelve insostenible. Sí. Ujú. Y justo es eso lo que dices, que puedo ver una situación como esa y decir, es la carne. O sea, es el pecado que está detrás que te está motivando a tomar esa decisión o tomar esa postura. Sí, distrayéndote. Sí, porque de hecho, si se fijan, se cumpla o no, no hay vida. O sea, Ajá. Sí. si cumples la expectativa, no hay nada detrás de eso. Lo alcanzas. Bien por ti. Es como llegar a la cima de un montecito y Va, ya llegué y ya luego llegué ¿qué? y luego no hay nada. Los peores momentos de mi vida han sido cuando he logrado lo que quería lograr. Es horrible. Es como Ya estar en la sierra dirigido por un tarahumara que vive ahí. Y que subes la loma y luego, ¿y ahora qué sigue? Pues otra loma. O sea, nomás hay una más grande Sí. del otro lado. Lo que te ayuda a llegar a ese punto es ver que hay algo más alto, Ujú. o sea, algo más que alcanzar. O sea, cada vez que llegas a un Y produce punto otra vez alto, fracaso. Ajá, sí. Sí. Otra vez estás fracasando en que no has llegado a la nueva expectativa que acabas de crear. y alguien pudiera pensar, pues que eso es muy mediocre. O sea, de hecho, así vemos, vemos la, ¿cómo se llama? El estar La satisfecho. dependencia. No, el Contentamiento. El contentamiento como algo muy mediocre, como, y luego no vas a salir de ahí. Ujú. O sea, el contentamiento es un conflicto o es algo muy, muy conflictivo para muchas personas. No, es que cómo me voy a quedar aquí esperando qué. ¿Y de dónde viene eso, verdad? Sí. De estándares Sí. sociales. ¿Cómo te vas a quedar ahí? Yo, pues soy feliz. No. O sea, deja de ser feliz para trabajar más horas. Arruina tu relación con tu esposa para tener más dinero. Y yo, ok. Y a veces viene de felicidad. una esposa, de los padres. Ujú. Oye, te pagamos la carrera para que estés así. O sea, que no puedes más, que no se puede hacer más. A veces nadie dijo nada, Ujú. pero es... Tú te inventaste el estándar Ajá. que ellos pusieron sobre ti y nadie está pensando en eso. El estándar de la felicidad. Ahorita todo el mundo busca la felicidad. No sé ni qué es. O sea, en realidad no sabemos qué significa eso. ¿Qué significa ser feliz? Es tener lo que quiero. Difícilmente está uno conforme al tener lo que quiere o es algo bueno. Véanlo en un niño, lo hemos platicado muchas veces. Darle a un niño lo que quiere es generalmente lo peor que puedes hacer por un niño. Ujú. O sea, si se pone a pensar, generalmente buscamos cosas que un dulce. Quiere un dulce y lo quiere otro y lo quiere otro y lo quiere, pues en algún punto ya no es saludable. Ujú. Quiere un encendedor, quiere un cuchillo, una navaja. Ujú. Me explico. Y así somos. O sea, esa búsqueda de la felicidad es eso, es tener cosas que no tengo. Y volvemos a lo que hemos dicho anteriormente. Entonces, ¿qué me va a traer plenitud? Pues lo que Dios ha puesto en mis manos. Pero para ver eso, necesitamos salirnos de esto. Y ahorita Ser estamos sacado, hablando. deja tú salirnos, porque Ser sacado. salirnos es activo, ¿no? Necesitamos ser rescatados de esta basura. Y ahorita acabamos, pelos de Django por todos lados. Acabamos de hablar de los estándares que nos ponemos como sociedad o que la gente Ujú. sigue sin saber. Pero luego están los personales. A veces adoptamos esos y los volvemos personales. Y a veces nos inventamos unos de la nada. Y yo les decía muy al inicio que yo no podía ver, yo no los podía ver hasta que los analicé con ejemplos. Ujú. Y creo que estaría padre que el siguiente episodio pudiéramos aterrizarlo a lo personal. O sea, cómo yo Sí. creo estándares personales, cómo yo actúo, así como dijimos, no actúo como si yo fuera Dios. Porque de esa manera entonces puedo ver dónde estoy fallando, dónde estoy pecando, dónde no estoy buscando a Dios en todas estas áreas. O Sí, dónde porque- estoy poniendo, dónde estoy poniendo mi necesidad en un lugar equivocado. Ándale. Sí, porque ahorita muchos de nosotros, yo creo que todos los que nosotros que tomamos el curso en algún momento dijimos, qué bueno que ese no es mi problema. Pero en realidad es el problema. Sí, O sea, sí, siempre es el problema. Es que si vemos al sistema como el que está actuando como si fuera Dios, pues qué bueno, Sí, ¿verdad? sí. Pero si lo traemos a lo personal, nadie diría, creo que yo sí tomo el lugar de Dios Sí. o si quiero actuar como si yo fuera Dios. Hasta que haces un análisis a través, hay ejercicios para ayudarnos a revelar que realmente todos
nos movemos en esa dirección porque es en el sistema en el que vivimos. ¿Alguna vez te has sentido rechazado o herido por alguna autoridad? ¿Por un padre, un maestro o un jefe? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo reaccionaste? ¿Por qué crees que eso está mal? Cuando otros toman el control de algún proyecto de trabajo y no piden tu opinión, sino que ni siquiera te escuchan, ¿cómo te sientes? ¿Cuál es tu actitud? O sea, de que no te den el crédito. ¿Hasta qué punto te irritas cuando el conductor en el periférico de la juventud que tienes delante de ti entra y sale peligrosamente de su carril y luego ni siquiera se da cuenta de que el semáforo se ha puesto en verde porque está enviando mensajes de texto en su celular? Y te puedes dar cuenta, ¿verdad? La ira, la preocupación, la depresión, la desesperanza y la autocompasión son evidencias de que alguien o algo está violando o está amenazando nuestros estándares. Tal vez puedas externamente aparentar que no te afecta o puedas contenerte, pero ¿en qué situaciones percibes esas emociones en tu interior o en aquellas áreas ocultas en tu vida? Y la última, cuando alguien más recibe o se atribuye el mérito de tus ideas y trabajo, ¿cómo respondes? ¿Cómo te sientes? ¿Cuál es tu actitud hacia quienes se atribuyeron el mérito de tu trabajo? Anótalas de tarea. Está buenísimo esto. Es nada más, son ejemplos y tal vez te ayuden a pensar en otras, pero solo estas preguntas, de cosas que dirías, pero que tiene de malo, pero, o sea, nada más son para que lo revises y luego podemos platicar más sobre esto. Si ninguna aborda un sentimiento personal, no estás pensándolo bien. O sea, estás equivocado. Léelas otra vez. Bueno, más bien escúchalas otra vez. Regresa. Bueno, escríbelas. Es que Dani dijo escríbelas y yo. Bueno, sí, una vez que las hayas escrito. Escríbenos, mandas un mensaje y te mandamos las preguntas. Sí. Muy bien. Pues el siguiente episodio vamos a platicar más sobre esto. Sale. Muy bien. Nos vemos. Bye. Bye. Gracias por acompañarnos. No olvides que esto solo es una parte de una serie de episodios que estaremos publicando cada lunes. Encuentra este y muchos otros episodios anteriores en YouTube y Spotify. Te esperamos en el próximo episodio para continuar esta conversación.